¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Acá estamos otra vez. Qué bueno es poder encontrarnos a través de este medio maravilloso que Dios nos permite que utilicemos para encontrarnos a través de este medio que Dios bendice con esta palabra que el Señor puso en mi corazón. Hay algo que se llama la obra de Dios. La obra de Dios es la obra creadora. Nosotros, los hombres, en el principio, originalmente, bajo el diseño de Dios, somos su obra. De hecho, dice la palabra que Dios se dijo a sí mismo: hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. Es decir, la obra son los mares, la obra son los montes, la obra son las grandes alturas, las cimas, los cielos, el mundo natural o el mundo creado y el mundo espiritual. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Los cielos y la tierra. Todo lo que vos ves es obra de Dios. Ahora, las obras de Dios, dije primero obra, las obras de Dios son las que se tienen que manifestar o las que se van a manifestar en todas las cosas que han sido, en toda su obra, en todas las cosas que han sido creadas por Él. Entonces, la obra de Dios es todo lo que vemos y obviamente lo que no vemos, porque no alcanzamos a ver todas las cosas. De hecho, los hombres buscan instrumentos o construir instrumentos que les permitan ver las cosas que nuestros ojos no nos permiten ver, porque no perciben esa luz que existe, pero que mi ojo no está preparado para poder percibirla y generar de esa manera una imagen en mi cerebro. Es decir, en todas las cosas creadas por Dios, el deseo de Dios es que se manifiesten sus obras en todas las cosas creadas. En los mares, en los ríos, en las alturas, en las montañas, en las llanuras, en los árboles, en todo, en los animales, obvio en los hombres. Fíjate que Noé dice no, sino los padres o el padre de Noé, cuando le pone el nombre, dice, hablando de Noé, es el que nos va a aliviar de nuestras obras. Es decir, el hombre lo que busca es aliviarse de sus obras. ¿Por qué? Porque sus obras tuvieron origen en él mismo. A ver, es decir, a partir del momento en el que el hombre decidió vivir independientemente de su creador, aparecieron las obras del hombre.
una de las obras del hombre es tremenda, o de las obras del hombre es tremenda. Caín mató a Abel, por ejemplo. Esa es una de las obras del hombre. Es decir, a partir de ese momento en el hombre, en el sistema en el que el hombre creó para proveerse, para protegerse y para tener placer o disfrute, lo que se expresan son las obras de los hombres. Creo que el ejemplo más claro es pensar en cómo hacen los hombres cuando hay una disputa sobre un lugar o sobre algo que uno dice es mío y el otro dice esto no es tuyo, esto es mío. ¿Qué es lo que en general en las grandes naciones o en las naciones termina sucediendo? Que hay guerras. Y entonces empiezan a manifestarse las obras de los hombres que son muerte. Fíjate lo que dice, o que expresan muerte, pero las obras de Dios expresan vida y vida eterna. Mira lo que dice acá. Y manifiestas, es decir, se ven, son manifiestas, las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, la obra o las obras de Dios son reconciliación, pero las obras del hombre son enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, borracheras, homicidios, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales obras no heredarán el reino de Dios. O sea, las obras del hombre están o son las que el hombre hace para cumplir o para llevar a cabo o para alcanzar su deseo. Ejemplo, creo que es muy claro. En nuestra cultura se ve como bueno, y yo no digo que esto sea malo desde el punto de vista del hombre. Bueno, hay que trabajar, hay que esforzarse para alcanzar, por ejemplo, tener el deseo de la casa propia. Eso obviamente que no está mal, pero las obras que el hombre tiene un deseo, su casa, y las obras que el hombre hace son en razón de encontrar el cumplimiento o llevar a cabo su deseo. Pero las obras que Dios les había encargado a Jesús y que Él nos encargó a nosotros, obras mayores que estas harán, son las que Jesús hacía o las que Dios, o los encargos que Dios nos da, ¿para qué? Para que se manifiesten las obras de Dios en nosotros y en todas las cosas creadas. Había un hombre, estuvimos hablando de este muchacho, bueno, yo entiendo que era un muchacho porque estaban sus padres también, después aparecen en escena. Era ciego de nacimiento. Eso era la obra no de Dios, sino de la muerte que entró a través del pecado y que obviamente distorsionó, generó desvíos en todas las cosas creadas. O sea, por eso gime todo lo creado.
no solo nuestro espíritu, sino toda la creación. ¿Por qué gime? Porque no se están manifestando en lo creado las obras de Dios. Y esas obras de Dios son para llevar a cabo su deseo. Y su deseo es reunir todas las cosas creadas en Cristo. Entonces, tenemos que tener en claro, está la obra de Dios, todo lo creado, está las obras de los hombres, las acciones que los hombres llevan a cabo en razón de querer cumplir su deseo, y están las obras de Dios. Los encargos que Dios le da a los hombres que le abren el corazón para traer todas, reunir todas las cosas creadas en Cristo Jesús. Dice en Juan 15, lo tengo acá, dice así: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Vamos a otro punto que es muy importante. Las obras de Dios son la expresión de lo que Dios es. Repito, las obras de Dios son la expresión de lo que Dios es. O sea, en cada una de las obras que Dios hace en razón de cumplir su deseo de reunir todas las cosas, expresa lo que Él es. Volvemos al ejemplo de San Juan 9. Los discípulos le preguntan a Jesús: ¿quién pecó para que éste sea ciego de nacimiento? ¿Este o sus padres? Pero Jesús dice: esto es para que las obras de Dios se manifiesten en él. Lo voy a leer para ser más literal. Para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me impacta mucho que habla de obras, es decir, para que las cosas que Dios va a hacer en él, sean manifiestas de tal manera que estas obras que Dios hace en él lo lleve a cumplir el deseo de Dios, que todas las cosas sean reunidos en Cristo. Es para reunir en Cristo a este muchacho. Ahora habla de obras, no habla de una obra puntual. Todos
lo que resalta obviamente muchísimo en esta historia, que era un hombre que no veía y que esto le sucedía desde el nacimiento. Por lo tanto, no solo tenía la imposibilidad de ver, es decir, de capturar la luz, y en esto hay una imagen potente, y poder transformarla en una imagen en su cerebro, y por lo tanto conocía el mundo que lo rodeaba, las personas que lo rodeaban a través de los otros sentidos. Y a través de esos sentidos conocía el mundo y lo percibía. Sino que también en estas obras hay obras en lo profundo, en el espíritu. Por eso dice, en el espíritu de este muchacho. Ahí es donde lo que Dios hace en nuestro espíritu, lo hace para que nosotros seamos reunidos en Cristo. ¿Y qué es lo que Dios hace en nuestro espíritu? Lo que Dios hace en nuestro espíritu es expresar lo que Él es. Por eso, si yo digo y hablo lo que Él es, entonces mi realidad va a ser la verdad, y la verdad se va a expresar y se va a ver de manera muy potente. Es impresionante, o sea, ¿no? Las obras de Dios le devolvieron no solo la funcionalidad de sus ojos o la capacidad de sus ojos de percibir la luz, sino también la capacidad de transmitir a través de los nervios señales al cerebro, de tal manera que el cerebro armara la imagen, en este caso la primera que vio, la de Cristo. Es impresionante. O sea, lo que se ve que es una expresión de las obras de Dios o una manifestación de las obras de Dios en la salud de este hombre, es lo que nos pasa a nosotros. También hay o sea, las obras de Dios que Él hace en nosotros, esas obras le dan vida a nuestro cuerpo. Le dan vitalidad a nuestro cuerpo. Le imparten la vida del cielo. Qué maravilloso. Qué extraordinario. Es decir, volvemos con esto. Está la obra de Dios, que es todo lo creado. Están las obras de los hombres y las obras de Dios. Las obras de Dios son para cumplir su deseo. Las obras de los hombres son para cumplir el deseo propio de cada hombre. Y cuando Dios hace su obra, expresa lo que Él es. Y cuando el hombre hace su obra, expresa lo que Él es. Y esto, o sea, y esto impacta en muerte o impacta en vida, según sean las obras de Dios o las obras de los hombres. El sistema en el que vivimos está lleno de las obras de los hombres que nos traen aflicción. Vos seguramente me podés decir con total seguridad que hay una obra de alguien, X persona, que te trajo aflicción, que te trajo dolor, que te trajo desilusión. Yo esperaba que, pero cuando es Dios el que hace las obras como encadenadas, Él nos da de su vida y vivifica nuestro cuerpo, y nuestro cuerpo expresa la salud
que viene a través de lo que Él hace en nosotros. Cuando Él se expresa como reconciliación en nosotros, como perdón, como amor, como luz, lo que provoca en nosotros es que los efectos de aquello que padecemos por la falta de perdón, por la oscuridad, por el temor, ya no se manifiesten en nuestro cuerpo, es decir, se exprese salud y vida eterna en nuestro cuerpo también. Entonces, están las obras de los hombres, están las obras de Dios. Las obras de Dios están para realizar su deseo en todas las obras, en toda la obra que Dios hizo. Y las obras del hombre son para llevar a cabo su deseo, afectando toda la obra, acá estoy claro, de Dios. Por eso la creación gime, nuestro espíritu gime, y dice que la creación gime esperando la manifestación de los hijos de Dios. Qué bueno que es Dios. Qué grande es, qué maravilloso. Dice entonces Gálatas, amén. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Por el vínculo que yo tengo, ¿cómo expreso las obras de Él? Por el vínculo que yo tengo con Él a través del Espíritu, porque Él me habita, entonces ahora expreso lo que Él es, y cuando expreso lo que Él es hace la obra. El amor hace la obra, el gozo hace la obra, la paz hace la obra, la paciencia hace la obra, la benignidad hace la obra, la bondad hace la obra, la fe hace la obra, la mansedumbre hace la obra, la templanza hace la obra, y entonces todas esas son las cosas que se manifiestan en aquellos que reciben en su corazón las obras de Dios. Para cerrar esta charla, quiero que te quede esto en el corazón. Todo lo que nos pasa es, y acá voy a hacer un paréntesis, independientemente del origen que tenga aquello que nos pasa, es para que se manifiesten en nosotros las obras de Dios. ¿Y cómo hago eso? Giro, dejo de mirarme a mí y de lo que me pasa por aquello que me está, la circunstancia que estoy viviendo, y lo miro al Padre. Giro hacia el Padre, voy hacia Él. En Él hallo descanso, el Padre manifiesta las obras, y las obras hacen su obra hacen cumplir, que el deseo de Dios se cumpla
en medio de cualquier circunstancia que podemos estar viviendo. Como este hombre, que era ciego de nacimiento, estaba determinado que eso iba a ser así para siempre, algo que iba a padecer toda su vida. Pero el Señor Jesús miró al Padre, vio lo que el Padre hacía, hizo lo que el Padre le dijo que tenía que hacer, y ese muchacho, lo que lo iba a acompañar hasta el último día de su vida, ahora ya no lo iba a acompañar, ni la gente lo reconocía, porque ahora veía y las obras del Padre se manifestaban en él. Amén. Bueno, te queremos invitar muy especialmente este sábado, 16:30, 19 horas la segunda charla, 16:30 la primera, y a las 6 de la tarde los equipos presenciales. Venía a formar parte de uno de ellos para recibir, para experimentar las obras que el Padre quiere hacer en vos. Te bendigo y nos vemos este sábado en La Plata, calle 68, número 674, entre 8 y 9.